He titulado este mensaje "Corramos la carrera de la vida cristiana". Corramos la carrera de la vida cristiana. Fíjense ustedes que nuestro texto, muy sencillamente, compara la vida cristiana con una carrera. Gracias. Podría comparar la vida cristiana también con el caminar por un camino, ¿no es cierto? Nosotros podemos ir caminando por un camino, contemplando el paisaje, como cuando hacemos esos paseos, lindos paseos, ¿no es cierto? Que vamos contemplando lo que tenemos alrededor, esta nueva edificación, este árbol tan bonito, o lo que fuera. Es una comparación válida. Pero aquí en particular, y en función de todo lo que viene diciendo la carta a los hebreos, compara la vida cristiana con una carrera, es decir, con un acto atlético, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes que, obviamente, a los cristianos se los llamaba en un principio, ¿se acuerdan cómo? Los del camino. También se los llamaba los nazarenos, pero se los llamaba los del camino. Muchas veces pasa que en la vida cristiana comenzamos con fuerzas, con entusiasmo, ¿no es cierto? Con gozo. ¿A ustedes les habrá pasado? A algunos les habrá pasado. Comenzamos con gozo, pero después con el tiempo vamos perdiendo la visión de lo que tenemos por delante. Con el tiempo notamos que la carrera se hace larga. Con el tiempo aparecen los obstáculos que bloquean el camino, ¿no? Y entonces puede ser que nos cansemos, nos descorazonemos, nos desanimemos y, como pasaban con los corredores, tiramos la toalla, porque esto de tirar la toalla no solamente es del boxeo, sino desde la antigüedad. Cuando un corredor ya no podía llegar a la meta, tiraba la toalla, ¿no es cierto? Bien, aquí entonces se trata de algo diferente, se trata de llegar al fin, no de dejar de correr, no de dejar de caminar. A veces pasa que nos empezamos a apoltronar. Uso una palabra que no sé si todos conocen, apoltronar, acomodar, ¿no es cierto? Nos empezamos a acomodar y nos empezamos a tomar licencias y decimos, bueno, hoy, bueno, no importa, hoy no asisto al culto. Total, un domingo que no asista al culto no es nada. Después dejamos de orar. Dejamos de tener nuestra vida devocional con el Señor. Después dejamos de tener un lugar de servicio. Dejamos de servir. Y entonces así nos vamos enfriando, ¿no es cierto?, en la vida cristiana. La carrera ya no es una carrera. Miren, ¿qué pasa cuando nosotros que empezamos a aumentar de peso? A ustedes les habrá pasado, ¿no? Comemos cualquier cosa, lo primero que nos viene, y nos empezamos a aumentar de peso y nos empezamos a enfermar, empezamos a estar mal, no tenemos ya muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Nos estamos como acomodando a un estilo de vida, a un tipo de vida que no nos va a conducir a ningún lado más que a la enfermedad, ¿sí? Bueno, esto puede ocurrir en la vida cristiana, Pero entonces el pasaje nos invita a correr la carrera, pero correr la carrera para llegar a la meta. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo debemos correr esta carrera para llegar a la meta? Y entonces el pasaje nos da 4 claves muy importantes
para que nosotros podamos correr la carrera de la vida cristiana y llegar a la meta. 4 claves. Primera clave, muy importante, saber que nos rodea una gran nube de testigos. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, la primera cosa que nosotros tenemos que saber es que nos rodea una gran nube de testigos. Esta nube de testigos fue anunciada en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, ¿sí? Fíjense ustedes que se menciona una cantidad de héroes de la fe, de hombres que fueron y mujeres destacados por su fe, ¿no es cierto? Ahora, no hay nada más triste y más descorazonador que correr solo, que realizar solos una actividad, ¿no? Sin embargo, acá, en esta carrera, está la figura como de un anfiteatro. El anfiteatro en donde hay una tribuna de un lado y del otro, y los corredores corren y tienen que llegar a la meta. Y aquellos que están, ¿no es cierto?, esta nube de testigos, los alientan, ¿sí? Los alientan a los corredores a que lleguen a la meta sin parar. Bueno, bien, tenemos bien la figura del anfiteatro. Ahora tenemos que tener presente que muchas veces las carreras eran muy largas. Por ejemplo, en Corinto se llamaban las carreras istmicas, y se hacían de un mar al otro, porque no había mucho más que 40 kilómetros en alguna, 4 kilómetros, digo, en alguna parte, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, nosotros tenemos el capítulo 11, y en el capítulo 11 vemos la fe de Noé, la fe de Abraham, la fe de Moisés, la fe de Rahab, la fe de los profetas, una incontable multitud. Ahora, estos santos en gloria no son simples espectadores, no son personas que sencillamente, digamos, ven cómo nosotros estamos corriendo, sino pueden dar testimonio de que ellos corrieron la carrera antes que nosotros y de que ellos llegaron a la meta antes que nosotros, y entonces nos inspiran con su testimonio. ¿Qué es un testimonio? Cuando yo digo que doy un testimonio, digo que estoy hablando, ¿sí? Cuando doy un testimonio, hablo. El testimonio no solamente es con la boca, sino el testimonio es con las acciones. Entonces, cuando yo doy un testimonio, estoy hablando. Y fíjense lo que dice Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas. Y por medio de la fe, aunque murió, todavía habla. Miren ustedes, ¿ven? ¿Cómo nos habla Abel? ¿Cómo nos habla Moisés? ¿No es cierto? Que dejando de lado los placeres de la corte del faraón, se puso delante del pueblo y sufrió el oprobio y lo sacó al desierto, etc. ¿Cómo nos hablan? Si nosotros leemos la palabra y nosotros nos nutrimos con la palabra de Dios, vamos a ver que esta gran nube de testigos que intercede por nosotros y nos alienta en la carrera, no solamente intercede, no solamente nos alienta, sino también nos inspira con su ejemplo. Ahora, si nos nutrimos con estos ejemplos, vamos a tener recursos para no tirar la toalla, para no desanimarnos, ¿no? Estos hombres que dieron testimonio, estos hombres que llegaron a la meta, estos hombres nos hablan a nosotros. Bien, ahora entonces la primer clave para llegar a la meta es saber que tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos que nos alienta, que nos inspira. La segunda clave es despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. A veces
como yo les decía, ¿no es cierto? Queremos correr una carrera, pero empezamos a comer de todo, tenemos unos kilos de más, no queremos hacer lo que tenemos que hacer, las disciplinas que debemos hacer para estar mejor. Yo, gracias a Dios, voy adelgazando unos 4 o 5 kilos, espero adelgazar un poco más, ¿no? Pero resulta que hace mucho tiempo compré la cinta caminadora en mi casa. Es tanto a veces la tarea que tengo que no me hago la media hora, los 40 minutos para levantarme y subirme a la caminadora y caminar. Caminar o trotar. Bien, entonces, ¿qué pasa? Un día uno no lo hace, otro día no lo hace, y después queda... Bueno, ya entonces queda un periodo sin hacerlo. Hermanos, acá hay algo que es muy importante. Debemos despojarnos de todo peso. A veces estamos muy pesados, a veces estamos muy gordos. Llevamos cosas extras. Llevamos algunos kilos extras. Y a veces llevamos algunas otras cosas extras. Ustedes saben que yo tuve que tomar conciencia una vez en mi vida, ¿no es cierto?, que salía a la calle, y cada vez que salía a la calle salía con un montón de cosas inútiles, que no me servían para nada. Y las lecciones las tuve cuando, por ejemplo, dejé olvidada varias veces en algún lado mi billetera, con el carnet profesional. ¿Para qué quiero estar yo con el carnet profesional por la calle? Con una cantidad de cosas que no tienen ningún sentido llevarlas. Pero uno está acostumbrado a que cuando sale lleva. ¿Y para qué lleva tanto? ¿No es cierto? Entonces, acá se nos invita a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, de todas estas cosas extras. Todas cuestiones que nos distraen y nos sacan del camino, ¿no es cierto? A ver, es lo mismo que si nosotros nos vamos a entrenar para correr, ¿no es cierto? Y nos entretenemos. ¿Qué pasa? Yo comienzo a correr la carrera y me entretengo. El celular, que es imprescindible, ¿no? Tan imprescindible es. ¿Cómo viviría la gente hace 30 años atrás? Vaya a saber. Vivíamos, ¿no? Capaz que mejor que ahora. Nos entretenemos con la computadora, nos entretenemos con los amigos, y entonces se hace difícil, ¿no es cierto?, la carrera, el camino. Ahora, ¿qué son estos pesos y estos pecados? Bueno, en un corredor puede ser la impaciencia. Cuando el corredor se pone impaciente, está perdido, porque va a salir demasiado rápido y se va a quedar a mitad de camino. El corredor que no mide sus fuerzas está en problemas. El corredor que se distrae mirando el paisaje, se distrae mirando lo que hacen los demás, se distrae, y la distracción no es buena consejera para que gane una carrera. O por ejemplo, la lentitud. Vamos a hacer algo y estamos. Pedimos. Mi mamá tenía una frase que yo siempre me la acuerdo, que decía: pero esta persona le tiene que pedir permiso a un pie para mover el otro. ¿La escucharon alguna vez? Bueno, a veces vamos como muy lentos en la vida, vamos demasiado lentos. Y acá se nos habla de una carrera. Bien, ahora, todas estas cosas corren en contra del corredor. Sin embargo, el autor no especifica a qué pecado y a qué peso se refiere. Porque muchas veces estos pecados y estos pesos son cosas inocentes. Por ejemplo, yo puedo decir:
bueno, hoy no voy a la iglesia, voy a ir a ver el partido de fútbol. No voy a escuchar la palabra porque y vengo un poco cansado del día anterior, que salí todo el día y me acosté tarde. Bueno, hermano, usted no sabe organizar su tiempo. Y ese es un gran problema. Porque nosotros tenemos que separar el día del Señor para el Señor. El día del Señor es para estar en la casa de Dios, en la comunidad de la fe, ¿no es cierto? No para otra cosa. No hagamos planes los días domingos, que son los días que tenemos que estar en la casa del Señor. Porque si hacemos eso, si yo prefiero ir a ver un partido de fútbol en vez de estar en el culto, el partido de fútbol no tiene nada de malo, pero tendré que ver cuándo lo veo, que no interfiera con lo que es más importante. Y eso tiene que ver con lo axiológico, con la escala de valores. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Qué es lo más importante para vos? Si lo más importante para mí es el fútbol, bueno, me voy a ir a ver el fútbol. Ahora, si lo más importante es estar en la comunidad, adorar, escuchar la palabra, nutrirte con la palabra y demás, bueno, ya las cosas son diferentes. Donde está tu tesoro, allí también va a estar tu corazón. ¿Y dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Tu tesoro está en tus preocupaciones familiares, que si fulanito, que si menganito, que si sutaín, o tu corazón está en el Señor. ¿Tu corazón está en divertimentos de un tipo o de otro, o tu corazón está en el Señor? Porque donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Ahora, a veces nuestra educación moral nos juega una mala pasada en cuanto a cómo combatir el pecado y estas cosas que nos enredan, ¿no? Por ejemplo, cuando se empezaban las carreras, cuando recién comenzaban, los corredores corrían, porque se usaban, con unas túnicas. Después se dieron cuenta que esto los enredaba y a veces los hacía caer, entonces tuvieron que cambiar de vestimenta. A veces nosotros tenemos que cambiar de vestimenta, ¿no es cierto? Pero la educación moral nos lleva a mirarnos a nosotros. Nos miramos a nosotros, miramos nuestro pecado y demás, y está mal. Si vos solamente mirás tu pecado y te mirás a vos mismo y decís, esto yo lo hago mal, esto yo lo hago mal, o mirás al otro y decís, el otro esto lo hace mejor que yo, vos no tenés que mirar ni tu pecado ni al otro, vos tenés que mirar a Cristo. Puestos los ojos en Jesús. Y a la luz de Cristo te vas a dar cuenta qué son las cosas que te enredan, qué son las cosas que te impiden seguir con fidelidad al Señor. Solamente a la luz de Cristo, pionero, iniciador y consumador de nuestra salvación, entonces veremos claramente cuáles son las cosas inútiles que nos enredan, que no nos permiten correr con libertad. Entonces, primera cosa, primera clave, saber que tenemos una gran nube de testigos. Segunda clave, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Tercera clave, resistir los obstáculos y las pruebas. Fíjense lo que dice el texto. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros. Miren, muchas versiones tienen la traducción corramos con paciencia. Y está muy bien, pero paciencia tiene dos acepciones. Uno puede decir macrothumia, que quiere decir tolerancia hacia los demás, o esta palabra que es hypomoné, que significa resistencia o perseverancia ante las pruebas. El griego tiene esa riqueza de vocabulario que es aún superior a la nuestra.
al castellano. Entonces, aquí se trata de la resistencia. ¿Ustedes vieron que hay carreras de obstáculos? Sí, ¿no? Donde hay que ir sorteando obstáculos para llegar a la meta. Bien, la carrera del cristiano también es una carrera de obstáculos. No se crean ustedes que la carrera de la vida cristiana es un lecho de rosas, que nosotros no iniciamos la carrera cristiana y va a ir todo bien, no van a haber pruebas. No, de ninguna manera. Hay obstáculos, pero ¿saben? Está Jesús. Está Jesús. Nosotros tenemos que tener la mirada puesta en Jesús. Y discernir en el Espíritu de Cristo, discernir en el Espíritu de Jesús, ¿no es cierto? Y vivir en la fe de Jesús. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Interesante que acá traduce bien la fe, porque algunas versiones traducen de nuestra fe. No. Jesús es el autor y consumador de la fe. Él fue el que tuvo fe. Él es el ejemplo de fe. No de nuestra fe, de la fe de Él, de Jesús. Miren, es la fe de Jesús la que nos inspira. En Hebreos 11:13 dice, conforme a su fe murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas, más bien las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. No las recibieron en la tierra, las recibirán en los cielos, ¿no es cierto? Bien, Jesús murió en el medio del abandono. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús murió y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él murió encomendando al Padre su espíritu. Y Dios lo resucitó. Y Él resucitó. Y el Espíritu lo resucitó. Y resucitado le preguntaron, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y Jesús no sabe y dice, no está en nosotros saber los tiempos y las acciones que el Padre tiene en su sola potestad. Y acá está la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, aún como humano, no sabiendo algunas cosas, sin embargo confió enteramente en su Padre. ¿Ven lo que es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, hermanos, resistencia ante las pruebas. Resistencia, perseverancia ante las pruebas. El camino a la gloria no es un abrir y cerrar de ojos, es un camino a veces largo y a veces difícil, pero Jesús está con nosotros y nosotros podemos inspirarnos en la fe de Jesús. 3 claves tenemos hasta ahora para llegar a la meta en la carrera. Primeramente, saber que estamos rodeados de una gran nube de testigos. En segundo lugar, despojarnos de todo peso y del pecado. En tercer lugar, correr con resistencia. Y en cuarto y último lugar, poner los ojos en Jesús, el pionero, el autor, el iniciador y el consumador de nuestra fe. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él, sufrió la cruz. Miren, él sufrió la cruz, pero sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él. Cuando Jesús muere, una de las palabras que expresa es consumado es. Consumado es. Hay un gozo puesto delante de él. ¿Qué es ese gozo? Es el gozo de la tarea cumplida. Es el gozo de la obediencia y de la fidelidad al Padre hasta el último momento.
Es el gozo de la fe en las promesas de Dios, pero es el gozo de la salvación suya y de muchos hermanos, ¿no es cierto? A mí siempre me ha conmovido el texto de Lucas, el Evangelio según San Lucas, que quisiera que ustedes también lo miren. Capítulo 2, Lucas capítulo 2, versos 29, Lucas 2, 29, que es el cántico de Simeón. Ahora, soberano Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. ¿Cuándo dice esto Simeón, el anciano? Cuando está por partir a la presencia de Dios, despide a tu siervo en paz. ¿Pero por qué queda en paz Simeón? Porque ve al niño, ve a Jesús y ve en él justamente la luz de las naciones y la gloria de Israel. Ve al Salvador. Y entonces dice, ahora puedo partir en paz. Ahora puedo partir en paz. Jesús partió en paz. ¿Por qué partió en paz? Porque encomendó su alma al Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu. Porque cumplió con la obra de salvación. Porque Él murió por todos nosotros. ¿Nosotros queremos morir en paz? Vivamos conforme a la voluntad de Dios. Si vivimos conforme a la voluntad de Dios, vamos a morir en paz. Despide a tu siervo en paz. Y todos nosotros nos alegramos con cosas que deseamos ver realizadas en nuestra vida. Mi mayor alegría sería dejar una herencia espiritual y material a mis hijos. Mi mayor alegría sería que la iglesia siga funcionando con toda la fuerza y creciendo en el Señor. Y entonces ahí diría, despide a tu siervo en paz. ¿No? Todos nosotros tenemos cosas. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Pero el Señor Jesús, por el gozo puesto delante de Él, menospreció la vergüenza. Nosotros tenemos que ver la cruz no desde ahora, tenemos que verla desde la vida de Jesús. Fue una vergüenza. Jesús sufrió la vergüenza. ¿Por qué? Si vemos la cruz como consecuencia de la vida de Jesús, nos damos cuenta que Jesús murió para los judíos como un blasfemo y para los romanos como un sedicioso. Y murió bajo un cargo, el rey de los judíos, como si él se hubiera querido hacer el rey de los judíos. Fue considerado por los judíos y por las autoridades de Israel como blasfemo, por luchar contra el legalismo, por mostrar la gracia de Dios sin necesidad de ir al templo, por ir contra tradiciones que deshumanizaban a las personas y que oscurecían el sentido de la ley de Dios. Murió como un sedicioso. ¿Por qué? Por hablar del verdadero poder, no como una fuerza, sino como un servicio, el poder para servir. Por denunciar a los reyes que en este siglo se enseñorean del pueblo, se hacen llamar bienhechores, ¿no es cierto? Falsamente. Por purificar el templo de sus detractores. Inmediatamente entonces el juicio y la condena de Jesús. La cruz fue una vergüenza, porque la cruz era el lugar donde morían los malhechores, y él murió como un malhechor. Allí el justo murió como injusto,
y a causa de los injustos para llevarnos a Dios. Hermosa palabra esta de 1 Pedro, ¿no es cierto? Jesús no tuvo en cuenta esa vergüenza, porque su aflicción no fue solamente un sufrimiento en el cuerpo, sino una profunda angustia en su alma. Miren, yo conocí, cuando recién comenzaba a trabajar en el consultorio, a 2 padres iletrados y ancianos. Esos padres iletrados habían trabajado en el campo duramente, arduamente. Eran personas de muy pocos y escasos recursos. Y lo habían hecho porque tenían una hija. Y ellos querían que esa hija estudiara. Entonces mandaron a esa hija a la universidad. Cuando la hija estuvo en la universidad, empezó a rodearse con gente de un estatus un poco superior. Y ella tuvo vergüenza de presentar a sus padres, a sus compañeras. Y esto llegó a oídos de los padres, y los padres sufrieron mucho esa vergüenza, ese menosprecio. Jesús no tuvo en cuenta el que, siendo justo, el que habiendo dado su vida por nosotros, sin embargo fuera abandonado y menospreciado y despreciado. No tuvo en cuenta esto. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de Él. Por el gozo puesto delante de Él. Jesús dio su vida por nosotros. No le importó morir en el sufrimiento físico ni en la vergüenza y el desprecio de aquellos a quienes amó, que a último momento se dispersaron. Pero hermanos, ¿quién menospreciará una salvación tan grande? ¿Quién menospreciará una salvación tan grande? El autor de la carta a los Hebreos, casi diría yo, enardecido ante la posibilidad de que sea despreciada esa entrega de Jesús, dice en el capítulo 10, verso 28, el que ha desechado la ley, que es sencillamente una ley escrita, ¿no es cierto?, allí. El que ha desechado la ley de Moisés ha de morir sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y que considera de poca importancia la sangre del pacto por la cual fue santificado y que ha ultrajado al Espíritu de gracia? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mis hermanos, ¿cómo menospreciar la cruz de Cristo? ¿Cómo menospreciar al Salvador? Cuando las personas se ponen a teorizar si Dios existe, si yo soy agnóstico, si yo soy ateo, hay una diferencia entre ateo y agnóstico, yo digo, qué perdida que está esa mente. Qué perdida que está esa mente. Porque lo único que nosotros predicamos es a Cristo y a este crucificado. ¿No ven a Cristo? ¿No ven a Cristo? Jesús sufrió por nosotros, menospreció la vergüenza por el gozo que tenía delante suyo. Y entonces llegó a la meta. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El autor considera los sufrimientos y la vergüenza de Jesús
no como ausencia de gozo celestial, sino como el camino al gozo celestial para Él y para nosotros. Ganó la batalla contra el pecado, contra el sufrimiento y contra la muerte. Ganó la carrera y el premio no fue una simple corona de laureles. El premio fue sentarse a la diestra del trono de Dios. El premio fue la gloria celestial. Mis hermanos, nosotros tenemos que seguir a Jesús, ir tras sus pisadas. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Debe ser la pregunta del creyente en todo momento. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Él? Entonces, para correr la carrera de la vida cristiana, acordate de que no estás solo. Acordate de que te alienta y te inspira una gran nube de testigos. Mirá a Jesús. Y mirando a Jesús te vas a dar cuenta, vas a tener luz de qué es el peso y el pecado que tan fácilmente te enreda y que tenés que despojarte. Corre con perseverancia aún ante los obstáculos y ante las luchas. Y poné tus ojos en Cristo, que te abre el camino a la gloria celestial. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. ¿Has comenzado la carrera de la vida cristiana? Esta carrera tiene un inicio. Y el inicio es cuando yo recibo a Jesús como mi Salvador personal, como mi Señor, y comienzo a seguirlo. ¿Has comenzado la carrera? ¿Has comenzado la carrera? ¿Habrá alguien aquí que todavía no ha comenzado la carrera y que quiere decir al Señor Jesús: yo quiero comenzar la carrera? Quiero comenzar la carrera contigo. Quiero empezar a seguirte, a seguir tus pisadas. ¿Habrá alguien que hoy quiere comenzar la carrera de la vida cristiana? Veo que somos casi todas personas de la iglesia. Quizás haya alguien que todavía no ha comenzado la carrera de la vida, no ha tomado una decisión firme de decir: yo quiero seguir a Jesús. Señor, ven a mi vida, toma mi mano, ayúdame. Bendíceme con tu Espíritu Santo, que venga a mi vida. Quiero seguir a Jesús con todo mi corazón. ¿Habrá alguien que hoy quiere tomar esta decisión y quiere levantar su mano ahí donde está? Así yo oro por usted. ¿Habrá alguien que quiere iniciar el camino con Jesús en esta mañana? Levante su mano. Yo voy a orar por usted. Hago una segunda pregunta. ¿Habrá alguien que esté perdiendo la disciplina espiritual? Que piense que asistir al culto es venir una vez al mes, que orar es orar de vez en cuando. No se está preparando como un atleta realmente. No está sirviendo desde la iglesia. ¿Habrá alguien que quiere verdaderamente correr la carrera del servicio? ¿Habrá alguien que quiere dejar de lado todo aquello que lo enreda y que le hace perder las prioridades de vista? ¿Habrá alguien que quiere decir: yo quiero empezar a correr la carrera así, sabiendo que hay testigos que me inspiran y que me alientan, sabiendo que tengo que dejar de lado todo peso y pecado que me asedia? Tener perseverancia, persistencia, constancia y, por sobre todas las cosas,
no apartar la mirada de Jesús. Habrá alguien que hoy quiere decir: pastor, yo quiero renovar mis votos con el Señor en este sentido. Levante su mano, yo quiero orar por usted. ¿Quién querrá hoy renovar estos votos de fidelidad, de seguimiento al Señor Jesucristo? Vamos a orar a Dios. Póngase de pie. Señor y Dios, en esta hora tu iglesia está delante tuyo. Tú escudriñas los corazones, conoces los pensamientos, pero pedimos que sea tu Espíritu Santo el que grabe esta palabra tuya en cada corazón y en cada vida. Pido que sea tu Espíritu Santo el que esté iluminando la vida de cada uno de nosotros. Pido que sea tu Espíritu Santo el que esté obrando esa obra de gracia en la vida de tu iglesia, de cada uno en particular y de todos como cuerpo tuyo. Pido, Señor, que seamos llenos de tu Espíritu Santo, predicando con denuedo tu palabra, sirviéndote, no abandonando la carrera, no dejando de lado las disciplinas espirituales, viviendo cada día más cerca de Jesús y siguiendo fielmente sus pisadas. Oh Dios, te pido esto. Te pido que cada uno de los aquí presentes podamos tomar esta decisión en esta mañana. Y desde hoy mismo, desde mañana, comenzar a buscarte de otra manera, de una manera nueva, Señor, renovada por tu Espíritu, con una nueva disposición, con una nueva decisión, porque decidimos seguirte con fidelidad. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.